Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse una vez más a un nuevo episodio de estas entrevistas con profesionales de la salud a nivel centroamericano. Buenas tardes a toda Centroamérica, a Panamá, buenas noches a República Dominicana. Y estamos pues iniciando un nuevo tema, una nueva entrevista de su programa Conectados de Todo Corazón, del programa de Todo Corazón, que está pues enfocado en dar temas que puedan apoyar al público en general respecto a la salud que tanto añoramos pues todos los días. Y el día de hoy pues tenemos un tema muy interesante el cual vamos a abordar, que se llama hipertensión y diabetes tipo 2. Vamos a revisar a dos compañeros dañinos. Y para eso, pues tenemos desde Honduras al doctor Lenín Alexander Mesa. Doctor Mesa, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlo. Hola, muy buenas noches. Nos encontramos aquí saludando desde la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Yo soy médico especialista en geriatría y gerontología. Y el día de hoy he sido invitado por Menarini para dar esta charla acerca del análisis de estos dos compañeros dañinos, la diabetes y la hipertensión. Muchas gracias, doctor Mesa. Pues como muy bien ya el doctor nos mencionaba, él es hondureño, es médico especialista en geriatría y gerontología. Actualmente, pues es médico asistencial allá en San Pedro. Y pues bueno, doctor, vamos a iniciar y vamos a entrar de lleno en estos 30 minutos que vamos a tener de plática e invitamos también a toda la audiencia que está con nosotros a que si tienen alguna duda que quieren que traslademos al doctor, pues con mucho gusto la pueden hacer en el chat y durante la transmisión estaremos contestando la mayor cantidad de preguntas que podamos. Y pues como una breve introducción, sabemos que las enfermedades cardiovasculares pues están a la orden del día y son de las principales causas de muerte a nivel mundial y sin ir muy lejos, pues un estudio publicado recientemente el año pasado sobre la carga global de enfermedades habla de que el 19% de la población a nivel mundial muere a causa de la hipertensión arterial. Y no solo eso, también la Federación Internacional de Diabetes estimó hace algunos años que la prevalencia de diabetes en Latinoamérica era aproximadamente el 10% a nivel mundial. Eh, y entonces vemos cómo son dos enfermedades que pues y las estamos padeciendo y lastimosamente en nuestra región latinoamericana están aumentando. Se sabe que para el año 2045 va a aumentar más del 60% esta enfermedad de diabetes. Y algún dato muy importante también es de que el 40% de los pacientes que son diabéticos, pues no saben que son diabéticos. Y pues bueno, doctor, entramos ya a los temas de interés. Y bueno, empecemos explicándole a nuestra audiencia un poco qué es diabetes y qué es hipertensión arterial y por qué se relaciona. Vamos a hablar entonces acerca de las definiciones de lo que es la diabetes y la hipertensión, ¿verdad? Definiendo entonces en términos cortos. Cuando hablamos de hipertensión, estamos hablando de aquellos aumentos de la tensión arterial mayores a las cifras de 140 de presión sistólica y 80 de la presión diastólica. Debemos recordar que a través del flujo de nuestra sangre se forma lo que es la tensión arterial, es decir, ese flujo que se mantiene fluyendo a través de las arterias, que en condiciones normales nuestro flujo no debe sobrepasar esa cifra mayor a 140. Debemos recordar también que debido a los efectos de algunos alimentos, de los cuales hablaré más adelante, alimentos que podemos consumir, vamos a ver que el flujo va a ir aumentando a lo largo de la vida. Yo como geriatra siempre le recomiendo a mis pacientes de que el paciente adulto mayor debe manejar cifras menores a lo que es los valores de 140,80 e incluso consideramos lo que es la cifra 130 como una cifra que nos está dando la alerta, sobre todo en aquellos pacientes que están presentando estos valores tan elevados, ¿verdad? Eso respecto a la hipertensión arterial. La diabetes mellitus. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus? Lo que se conoce coloquialmente como el azúcar en algunos países se refiere a un trastorno en el cual vamos a tener un aumento de los niveles
de glucosa circulando en sangre. ¿Cómo se define esta diabetes? Se define a través de valores de glucosa basal, de la glicemia basal, mayores a 200, ¿verdad? Al azar. Pero tenemos que recordar que no únicamente este valor es el que nos va a definir lo que es la diabetes. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener valores, por ejemplo, de hemoglobina glicosilada, es decir, la fracción de glucosa que se une de forma irreversible a la hemoglobina con unos valores mayores, por lo general, a un valor mayor a 6, ¿verdad? A 6. Se consideran los valores entre mayores a 6 para considerarse diabético. Pruebas de tolerancia a la glucosa, la curva de tolerancia oral, en los cuales los valores sobrepasan lo que es el valor 100. Es muy importante conocer esto porque el tener un solo valor elevado nos puede dar la sospecha de que una persona probablemente se encuentre padeciendo un estado prediabético, ¿verdad? Como al mismo tiempo es importante saber la cifra exacta porque en ocasiones el paciente por lo general viene cuando ya está presentando todos los síntomas típicos de una diabetes, de los cuales iré hablando más adelante, ¿verdad? Y que se descubre la presencia de la diabetes por lo general en un chequeo de rutina. Recapitulando entonces, hipertensión arterial se define como un aumento de la tensión arterial mayor a 140/80, mientras que la diabetes consiste en un aumento de la cantidad de glicemia, de glucemia, mayor a los 200 en condición basal. Perfecto, entonces ya más o menos pues vamos ya teniendo el concepto entonces de qué es diabetes e hipertensión arterial. Y justo sale una pregunta, ¿verdad? Sobre esto de cómo el paciente sabe que es hipertenso. Y pues como nosotros generalmente explicamos a la población, ¿verdad? Es pues esa medición que usted nos acaba de decir, pero siempre hay que hacer mediciones seriadas para poder determinar si esa elevación pues va a determinar que ese paciente sea hipertenso o no, ¿verdad? No solo es con una medición que nosotros diagnosticamos la hipertensión, sino que son distintas mediciones que siempre, y esas mediciones que se mantengan por arriba de los valores que nos mencionó el doctor Mesa, entonces ya nosotros diagnosticamos y damos un tratamiento a estos pacientes. Entonces, ya que sabemos, entonces, doctor, ya nos explicó qué es diabetes y qué es hipertensión arterial, ahora veamos un poco a esos pacientes, qué los va a llevar a que desarrollen una diabetes o que desarrollen hipertensión arterial. Ok, entonces, en ese aspecto tenemos que hablar de lo que son los factores de riesgo para que los pacientes desarrollen estas condiciones. En el caso de la hipertensión arterial, tiene que ver mucho el consumo de la sal. Muy importante este dato. Normalmente en nuestra dieta nos gusta consumir aquellas grandes cantidades de sal. Tenemos los casos de personas que, por ejemplo, refieren que no le sienten sabor a la comida porque la comida no viene bien condimentada y no presenta suficiente sal. Estos pacientes que están consumiendo grandes cantidades de sal tienen mayor posibilidad de desarrollar hipertensión. Uno, el factor alimentación. Segundo, tenemos los pacientes que están presentando cuadros de daño renal, es decir, que han tenido algún proceso por el cual el riñón se ha dañado y que por lo tanto se da como una consecuencia un aumento gradual de la presión, en el cual vamos a ver que va a ser un proceso lento, pero va a irse desarrollando en el paso del tiempo hasta que sea diagnosticado y sea tratado. Dos, vamos a ver también que tenemos la influencia de lo que son el uso de algunos de ciertos alimentos, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de alimentos como la cafeína, el uso de bebidas como la Coca-Cola, o sea, bebidas carbonatadas que pueden estar aumentando la presión, ¿verdad? Tenemos también lo que es el consumo de ciertos medicamentos, ¿verdad? En los cuales vamos a ver que va a haber una alteración respecto a los niveles de la tensión arterial. Por lo general, en este último aspecto vamos a ver que va a ser más común la disminución de la presión arterial respecto al uso de medicamentos, ¿verdad? Algunos de ellos que se usan respecto al tratamiento de la diabetes y en los otros vamos a ver respecto al uso de la hipertensión arterial. Vamos a ver también que podemos tener la influencia de los hábitos del paciente, es decir, los hábitos tóxicos.
En ese aspecto es muy importante mencionar el consumo de cigarrillos y el consumo de alcohol, ¿verdad? En este aspecto vamos a hacer una pausa porque yo tengo que mencionar que tanto la hipertensión como la diabetes, por lo general, vamos a encontrar que en su mayoría los factores de riesgo tienen nexos. Eso es porque más adelante hablaré de una condición en la cual tanto la hipertensión como la diabetes pueden estarse asociando. Y es una condición que es de mal pronóstico para el paciente, entre más descompensado se encuentre de ambas patologías. Eso respecto al tema de la hipertensión. Respecto a la diabetes, vamos a ver que, al igual que la hipertensión, tiene que ver mucho la alimentación. Es decir, una dieta que es rica en carbohidratos y azúcares. ¿Qué alimentos contienen estos nutrientes? Vamos a ver lo que es harinas, pan, pastas, lo que es arroz, papa, algunas frutas que son ricas en fructosa y lo que es obviamente el consumo de lo que es alimentos procesados, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, ¿verdad? En el cual yo siempre a mis pacientes geriátricos yo les recuerdo que tomarse, por ejemplo, una bebida carbonatada es igual a tomarse 21 cucharadas de azúcar y que por lo tanto aumentan sus posibilidades de ser diabético. Un menor consumo del agua con una sustitución del agua, por ejemplo, por estas bebidas, también nos aumenta las posibilidades de ser diabético. Vamos a ver además que tenemos lo que es el consumo de algunos medicamentos que lo que hacen es que inducen un fenómeno de resistencia a la insulina. Recordemos que la insulina es la hormona a través de la cual la cantidad de glucosa que se encuentra circulando se normaliza, ¿verdad? Normaliza y no queda ese excedente circulando. Es decir, la glucosa, cuando está en lo que es la sangre, consumimos cierta cantidad de glucosa respecto a las actividades que realizamos. Pero en la diabetes todo esto se altera, es decir, queda un excedente de glucosa circulando y esta glucosa no se utiliza. Por lo tanto, el cuerpo tiene que encontrar maneras por las cuales debe deshacerse de esta glucosa, digamos así, a través de la cual se almacena, pero se almacena de otra manera que no es la manera normal por la cual debería almacenarse la glucosa. Vamos a ver también que lo que es la falta de actividad física, que había olvidado mencionar en la hipertensión, también es una causa muy determinante. El sedentarismo es causa importante por la cual una persona puede desarrollar lo que es la diabetes. Eso lo vamos a ver que principalmente en los adultos mayores, donde en la mayoría de los casos los adultos mayores no pueden realizar actividades, ellos, ya sea por una condición que les afecte, ellos van a tener mayor tendencia a desarrollar la diabetes, ¿verdad? Vamos a ver también que lo que es el consumo de cigarrillos, el consumo de alcohol, también nos puede predisponer a este paciente a padecer de diabetes, ¿verdad? En conclusión, vamos a ver de que muchos de los factores de riesgo se asemejan bastante entre una patología y otra, ¿verdad? Eso es porque estas condiciones, por lo general, se combinan en el llamado síndrome metabólico, del cual hablaré más adelante. Perfecto, doctor. Entonces ya llevamos pues la definición, ya vemos qué factores nos van a llevar a padecer estas patologías y entonces esto nos lleva a traer pues nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? De estos compañeros dañinos. ¿Cómo influye uno sobre otra patología? Usted nos explicaba de que era mucho más dañino para el paciente que padeciera las dos patologías. ¿A qué se Así, debe esto? ¿Cómo se asocian? así es, como toqué anteriormente, esto se debe a que tanto la hipertensión como la diabetes se consideran parte del espectro del síndrome metabólico, ¿verdad? Del síndrome metabólico vamos a mencionar que como consecuencia de la diabetes, debido a que hay una cantidad de glucosa excedente, el cuerpo la almacena, en lugar de almacenarlo en lo que es en su sitio, como lo que es el músculo, lo que es hígado, se almacena en forma de grasa. Es decir, por lo general, un paciente diabético que está descompensado va a presentar mayor tendencia a tener niveles altos de colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en su intento por reducir la cantidad de azúcar, de glucosa circulando en la sangre, la almacena en forma de triglicérido o en forma de colesterol, ¿verdad?
La hipertensión. ¿Qué sucede con la hipertensión? En la hipertensión tenemos que recordar que otro de los efectos de la hipertensión es que hay un aumento de la tensión arterial siempre y cuando haya un fenómeno de arteriosclerosis. Arteriosclerosis se refiere a un endurecimiento de las arterias como consecuencia del depósito de colesterol en las paredes de la arteria. Y como mencioné anteriormente con la diabetes, el mecanismo por el cual el cuerpo retira la cantidad de glucosa excedente es convertirlo en lo que es colesterol, ¿verdad? Y este colesterol se está almacenando en las arterias. Como consecuencia, ¿qué sucede si la arteria tiene colesterol, demasiado colesterol? Aumenta la tensión arterial porque aumenta la resistencia periférica. Por lo tanto, pueden ver que en realidad una enfermedad puede llevar a la otra. Si hay una diabetes descompensada, lentamente lleva al paciente a padecer de hipertensión. Y sin embargo, respecto a la hipertensión, vamos a ver también de que la hipertensión, si la hipertensión termina lo que es afectando a los otros órganos, llámese lo que es riñón, llámese lo que es páncreas, por mencionar algunos, el paciente indirectamente podría estar en riesgo de desarrollar lo que es una diabetes. Al mismo tiempo que el paciente también se arriesga a que presente descompensación de otras patologías. Ahí podríamos mencionar ya otras patologías fuera del tema, por ejemplo, lo que es la hiperuricemia, pero que estas no las abarcaré el día de hoy. Estas las abarcaremos en otra ocasión. Pero en conclusión, vemos de que tanto la diabetes como la hipertensión tienen esta relación a través del llamado síndrome metabólico. Y lastimosamente en nuestra población actual, pues el síndrome metabólico se está diagnosticando cada vez más. Entonces es ahí donde entra la importancia de lo que usted nos mencionaba, de una buena dieta, no ser sedentarios, y si ya tenemos pues estas enfermedades, tener ese apego al tratamiento y tener controlados nuestros niveles, no solo de la glicemia, sino que también de los valores de presión arterial. Y ahora hay algunas preguntas que vamos a iniciar a realizarle, doctor, que nos hace la audiencia. Y una de ellas es que un paciente pues es hipertenso, maneja valores de 170-90 con su tratamiento, es un ARA2, el que está él tomando, pero es obeso, no fuma, sin embargo, no tiene controlada esos valores de presión arterial como veíamos. ¿Qué puede estar pasando ahí? A ver, tenemos que mencionar que en este caso la obesidad ese es el factor principal por el cual los valores no bajan. Vamos a ver que en un paciente obeso, por lo general, la resistencia a que la presión disminuya es bastante alta. ¿Por qué? Porque recordemos que un paciente obeso presenta además altos niveles de colesterol, es decir, un endurecimiento bastante severo de lo que son las arterias. Es decir, si no tratamos lo que es la obesidad, el paciente muy difícilmente bajará lo que son los niveles de tensión arterial. En ese caso, tenemos que enfocar el tratamiento no solamente en el medicamento, sino también en alcanzar metas respecto a la obesidad, por ejemplo. En la obesidad, por lo general, la meta del tratamiento es bajar de peso, ¿verdad? Que lo cual debería ser lo ideal en todos los pacientes. Pero vamos a ver que también hay pacientes, sobre todo en mis pacientes geriátricos, que tenemos pacientes obesos, pero que además son frágiles, en los cuales yo no podría exigir un mayor ejercicio para ellos, ¿verdad? A eso debemos sumar que además de eso tenemos otras patologías que pudieran estarlo descompensando. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca que esté ahí, que tal vez no se ha sido diagnosticada, una insuficiencia renal crónica, probablemente que esté ahí descompensando, y que de repente tal vez no sean evidentes a la vista, pero que aparecen al momento de hacer los exámenes. En el caso de los pacientes obesos es muy importante no solo manejar el paciente, hay que considerar que además del tratamiento de la presión debe añadirse tratamientos para el colesterol. Y respecto al tratamiento de la hipertensión, por lo general, ver la posibilidad de considerar lo que es más de un medicamento. Por lo general vamos a ver que en las guías, cuando se habla de las guías, se habla de lo que es el fenómeno de la monoterapia, los dobles medicamentos o hasta la triple terapia, ¿verdad? Por lo general vamos a ver que hay que individualizar cada caso. Por lo general el paciente obeso puede comenzar en un principio como monoterapia, pero es casi seguro que estos pacientes van a terminar usando por lo general más de un medicamento, casi seguro, porque recuerden,
Recuerden que tenemos no solamente el objetivo de la presión arterial como tal, tenemos también el objetivo de tratar lo que son los niveles altos de colesterol. Y por lo tanto, el no tratar la otra patología difícilmente hará que compense lo que son los niveles de tensión arterial. Perfecto, muchas gracias. Y definitivamente entonces aquí lo indicado es consultar al médico que está tratando a este paciente para que evalúe la terapia que está teniendo que pueda en algún momento pues evaluar si es necesario o no el cambio de terapia y además que otra terapia adicional para esa obesidad que está presentando el paciente. ¿Hay algunos niveles, doctor, específicos de cuánto peso tienen que reducir estos pacientes o no importa cuánto sea la reducción? Por lo general, yo soy de la opinión como médico de que entre más reduzca el paciente es mejor. Es mejor, pero siempre y cuando considerando lo que es el peso inicial. Porque tenemos casos de pacientes que, por ejemplo, dependiendo de la escala que queramos usar, llámese kilos o libras, en este caso usaré libras. Tenemos pacientes que, por ejemplo, han reducido lo que son 5 libras, pero no reducen. Entonces, yo les digo que por lo general 10, por lo general valores más de 10. Más de 10 libras sería lo ideal, ¿verdad? Pero todo depende del peso original, ¿verdad? Y entonces yo siempre les recuerdo a los pacientes, entre más pese, es mejor que reduzca más, hasta acercarse a lo que es a la curva nutricional. O sea, vamos a ver que tenemos curvas dependiendo de qué médico es el que está evaluando, por ejemplo, el nutricionista, en el cual se le habla al paciente de que hay una curva nutricional y que su peso debe estar de acuerdo a la curva, ¿verdad? Tiene que estar entre tanto y tanto porcentaje. Pero yo mi consejo al paciente es que entre más reduzca, para él es mejor. Perfecto. Entonces, sí, definitivamente estos pacientes con obesidad, pues a buscar la forma de cómo disminuir el peso para poder estar pues más saludables. Ahora, doctor, ya vimos entonces factores de riesgo y cómo se asocian. ¿Qué complicaciones podrían tener estos pacientes si no mantienen controlados sus niveles de glicemia y también los niveles de presión arterial? Vamos a ver que las dos patologías por lo general producen complicaciones muy similares. Tanto la hipertensión como la diabetes, tenemos que proteger al paciente de los dos órganos dianas principales. Los dos órganos dianas principales son lo que es el corazón, porque los eventos cardíacos es la principal causa de muerte en los diabéticos. O sea, lo vemos como médicos, lo vemos en el escenario clínico de que el paciente, por ejemplo, puede padecer del riñón durante muchos años, puede padecer de su neuropatía diabética, y sin embargo, si comienza a padecer del corazón, el tiempo de supervivencia es muy bajo. Lo mismo sucede con la hipertensión. ¿Qué pasa con la hipertensión? La principal complicación, el infarto del miocardio, ¿verdad? En el cual si el paciente permanece constantemente descompensado, una de las complicaciones es el infarto, ¿verdad? Y que por lo general, ya una vez establecido el evento, va disminuyendo lo que es la capacidad del paciente. Otros órganos muy importantes respecto a las complicaciones son los riñones, ¿verdad? En el cual vamos a ver que la complicación principal es la insuficiencia renal, ¿verdad? Un paciente que presenta insuficiencia renal cambia mucho el escenario porque hay que pensar si el medicamento que se va a utilizar tiene efecto sobre lo que es el riñón y lo complica, ¿verdad? Y tenemos que ver también que el fenómeno de hipertensión se va a volver más resistente como consecuencia, ¿verdad? Si podemos mencionar un tercer órgano diana sería el cerebro, todos los eventos cerebrovasculares. Accidente cerebrovascular en el caso del hipertenso y que también se puede producir en el diabético. En el diabético vamos a añadir también las neuropatías, ¿verdad? Que es una de las complicaciones más frecuentes del paciente, pero que al mismo tiempo aqueja demasiado al paciente que por lo tanto se vuelve uno de los motivos principales de consulta en los diabéticos. Sí, justo hace algunas semanas pues estábamos hablando de este tema de diabetes y esta parte de las neuropatías salía mucho en las preguntas, ¿verdad? De por qué se daba las neuropatías y cómo se podrían controlar. ¿Qué nos podría usted añadir un poco sobre este tema de las neuropatías diabéticas? Tenemos que recordar que cuando hablamos de neuropatía, hablamos de daño a los nervios.
Repasando algunos términos. Un nervio puede transmitir información sensitiva como información motora. Entonces, cuando hablamos de neuropatía, vamos a ver que puede ser o bien sensitivo, o bien motor, o bien combinación de los dos, ¿verdad? La neuropatía del diabético se debe a que debido a esos niveles tan altos de glicemia, se termina afectando lo que son las terminaciones nerviosas. Por lo tanto, el paciente entra en un estado en el cual él podría pararse, por ejemplo, en un clavo y no darse cuenta, ¿verdad? Esa es la llamada neuropatía. Ese es un patrón. Tenemos el otro patrón en el cual el paciente refiere una sensación de ardor y quemazón en la zona afectada. Debemos recordar que la neuropatía no es exclusivamente en los miembros inferiores. También hay neuropatía en los miembros superiores. Donde hay un nervio, ahí puede haber neuropatía. Por lo tanto, respecto a los manejos de la neuropatía, tenemos los manejos medicamentosos y el no medicamentoso. En el no medicamentoso tenemos lo que son las terapias, ¿verdad? En los cuales vamos a ver algunas terapias que consisten en lo que es, obviamente, en lo que es el menor consumo del azúcar con mayor control metabólico, y podemos hablar de terapia alternativa, ¿verdad? De las cuales solo mencionaré algunas terapias, ¿verdad? La ozonoterapia que se ha mencionado, podemos mencionar otras terapias así, terapias así de inyecciones locales, pero que a la larga el que más influye va a ser el control metabólico, ¿verdad? Ahora bien, respecto a los medicamentos, podemos mencionar algunos medicamentos que lo que influye es en la transmisión nerviosa, ¿verdad? En este aspecto tenemos como principales protagonistas a lo que es medicamentos tipo pregabalina o la gabapentina, ¿verdad? Que los cuales lo que influye es en la transmisión, ¿verdad? Mejora lo que es la transmisión nerviosa, ¿verdad? Y disminuye lo que es la transmisión del estímulo doloroso. Pero ¿qué sucede? También tenemos que tomar en cuenta que depende del paciente la extensión del daño. Realmente en la neuropatía el factor final es la extensión del daño. Si los nervios están dañados de forma severa, muy difícilmente este paciente se va a recuperar con medicamentos. Por lo general hablamos de esos pacientes que terminan en lo que es la amputación, que lo cual es el temor de la mayoría de pacientes que no quieren llegar, en el cual el paciente permanece constantemente con complicaciones de la neuropatía o ya no siente en definitiva el miembro inferior, ¿verdad? El miembro inferior o donde esté la lesión. Entonces, como pueden ver, el tratamiento tiene que ver mucho con la transmisión nerviosa, pero tiene que ver también con la extensión del daño, ¿verdad? Muy bien, y esa es la importancia entonces de poder mantener controlado tanto los niveles de la glicemia en estos pacientes para evitar pues llegar a estas complicaciones. Ahora, nos mencionaba usted, doctor, algún tipo de dieta importante. La dieta que tienen que tener estos pacientes o tienen que tener una dieta especial, ¿podrían ayudarnos a controlar las dos enfermedades o tienen que tener una dieta exclusiva para cada una de ellas? Por supuesto. La dieta, por lo general, van a notar que se parecen ambas. Una dieta que tiene que ser baja en sodio es la principal en el caso de la hipertensión. Es decir, no es que vamos a quitarla totalmente. En realidad nos damos cuenta que durante el consumo diario siempre vamos a consumir cierta cantidad de sal. Es imposible quitarle totalmente la sal a la comida. Lo que sí va a influir es que, por ejemplo, reducir el uso de condimentos, porque recuerden que cada condimento ya tiene otra cantidad añadida de sal. Yo les sugiero siempre a los pacientes que cuando consuman alimentos, por ejemplo, cuando van al supermercado, hacer el siguiente ejercicio. Tomar el alimento que van a consumir y analizar la tabla nutricional. Solo observar la cantidad de sal. Por ejemplo, hemos visto alimentos que contienen 325 miligramos, es decir, un 11% de sal. Mire, ya es un 11% más de sal que total que está añadiendo, ¿verdad? Suponiendo que va a consumir todo el alimento, ¿verdad? En el caso de la diabetes, la dieta tiene que ser una dieta que debe disminuir lo que son los carbohidratos. He comprobado a través de mis pacientes geriátricos que entre yo más le prohíbo y le quito los alimentos, es mucho más probable que el paciente termine comiendo, pues, exactamente lo que le hace daño. Yo le digo al paciente, no se lo vamos a quitar totalmente porque en realidad el paciente a escondidas lo hará. O sea, yo le digo a todos los demás médicos, o sea, entre más le prohíba uno a un paciente, más rápido lo va a hacer.
pero se le recuerda al paciente de que, o sea, ese dicho que dice de que de una vez al año no hace daño, no se cumple ya en estos casos cuando están muy descompensados. Es decir, tenemos que disminuir lo que es el consumo de carbohidratos. Por ejemplo, esos pacientes que refieren que no pueden vivir sin su taza de café, sin comer sus galletitas, sin estar tomando su refresco, hay que recordarles que entre más consume el alimento, más rápido se va a descompensar de sus patologías. Tomemos en cuenta ahorita la época decembrina en la que nos encontramos. Yo le digo a mis pacientes que, o sea, por ejemplo, los tamales que lo consumimos bastante en la región, la idea no es consumir 12 tamales por día, ¿verdad? Estar consumiendo tamal en el desayuno, tamal en el almuerzo y tamal en la cena, porque eso ya le está añadiendo más carbohidratos a la dieta. Tiene que ser una dieta en la cual baje lo que son los carbohidratos, es decir, bajar el consumo de pan, retirar sobre todo las bebidas carbonatadas porque contienen bastante azúcar añadida. Los refrescos, sobre todo esos refrescos naturales de lata que se venden en los supermercados, si ustedes hacen el ejercicio, toman, por ejemplo, una bebida carbonatada y toman lo que son los jugos naturales, se van a dar cuenta que el jugo natural en ocasiones contiene mucha más azúcar, ¿verdad? Por lo tanto, yo le digo a los pacientes, si lo van a consumir, tal vez que sea una vez cada 15 días o una vez al mes, pero no más de eso. Por lo general, Ok, quería añadir, por lo general, la dieta también deberían añadir lo que es los vegetales, ¿verdad? Deben aumentar el consumo de vegetales, aumentar el consumo de frutas, por ejemplo, frutas excepto manzana roja, uva morada, tamarindo, sandía y mango, que son frutas que son ricas en azúcar. Lo que es el consumo de comida asada, por ejemplo, asada o al vapor, porque disminuye la cantidad de grasa. Recuerden, tenemos que disminuir también el consumo de grasa. Es muy importante disminuir el consumo de sal, de grasa y de carbohidratos. perfecto. Sí, eso es importantísimo, el control de la dieta. Y muchos de los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes, pues creen que solo lo único que tienen que hacer es quitar los alimentos que tienen azúcar, sin saber que pues algunos otros alimentos, pues dentro del metabolismo se convierten en azúcar al final. Y por eso es importante siempre mantener el control con su médico, y si tienen alguna nutricionista o algún nutricionista, pues sería ideal para que ellos les puedan indicar también qué alimentos son los adecuados, ¿verdad? Entonces, y pues bueno, doctor, vamos ya casi llegando al final. Estos 30 minutos pues se pasan muy rápido. Algo que nos están preguntando es que si los pacientes, y usted no lo mencionaba, los pacientes que son hipertensos y diabéticos pueden realizar cualquier tipo de ejercicio físico. Y tal vez aquí, ahondando un poco más en estos pacientes frágiles que usted mencionaba, que no pueden hacer el ejercicio que todos hacemos en algún momento. Entonces, ¿qué les aconseja a estos pacientes que no pueden realizar un ejercicio físico como tal extenuante? Sobre todo, es una buena pregunta, sobre todo en mis pacientes geriátricos, debemos distinguir el ejercicio versus la actividad física. No es lo mismo decir hacer ejercicio que hacer actividad física, porque el ejercicio hablamos de actividades que requieren un esfuerzo extenuante, es decir, un esfuerzo que incluye una gran cantidad de trabajo cardiometabólico, o sea, el famoso cardio que se dice en los gimnasios, y por ejemplo ya lo que son rutinas, por ejemplo, rutina de pie, de piernas, brazos, hombros, ¿verdad? Que sobre todo en el paciente joven, se le recomienda al paciente joven realizar este tipo de ejercicio, porque es un paciente que por lo general es un paciente relativamente joven, puede realizar mayor actividad física y la limitación es mínima, siempre y cuando no presente contraindicaciones, por ejemplo, contraindicación llámese insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa en el paciente geriátrico? Por ejemplo, mis pacientes. En el paciente geriátrico tenemos que tomar en cuenta que vamos a ver pacientes que en algunos casos vamos a ver pacientes frágiles. Un paciente frágil es decir, un paciente que ya disminuye su propia capacidad para realizar actividades, ¿verdad? A este tipo de pacientes se recomienda lo que es la actividad física. ¿Qué tipo de actividad física? No, al paciente adulto mayor no le pido, por ejemplo, que levante pesas, por ejemplo. No le pido que haga eso. Sí le puedo pedir, por ejemplo, si se pone, por ejemplo, al lado de la pared, por ejemplo, a hacer el ejercicio, por ejemplo, como si él mismo hiciera pechadas sobre la pared, por ejemplo. Ese es un ejemplo de actividad física. No tiene que hacerlo muy rápido.
pero al hacerlo hace actividad, o sea, pone en movimiento el cuerpo. ¿Qué otra actividad? Por ejemplo, si el paciente puede caminar, por ejemplo, caminar, dar vueltas alrededor de su casa, dar por lo menos vueltas una media hora a una hora, por ejemplo, dependiendo de su propia capacidad. Otros ejercicios que yo recomiendo, sobre todo, son los ejercicios que involucran las piernas, por ejemplo, ejercicios en los cuales el paciente debe levantar lo que son las rodillas, el paciente debe levantar lo que es realizar los pies, estiramiento de los pies. Son actividades que le ayudan y mejora su capacidad para mantener el equilibrio. Por ejemplo, otro ejercicio con los brazos es, por ejemplo, agarrar calcetines, por ejemplo, y llenarlos de lo que es granos de frijol, por ejemplo, llenarlos hasta que el calcetín forme un peso. Y hacer estos ejercicios, por ejemplo, estos ejercicios agarrando lo que son los calcetines, ¿verdad? Como pueden ver, no es lo mismo decir el ejercicio que la actividad física. Es decir, un paciente, por el simple hecho de que sea un paciente geriátrico, no quiere decir que no va a hacer actividad física. Incluso un paciente que refiere, por ejemplo, que presenta artrosis, que está en silla de ruedas, perfectamente puede hacer los ejercicios, por ejemplo, con los brazos, ¿verdad? Los ejercicios de estiramiento los puede hacer a cualquier edad. Eso no le influye, ¿verdad? Incluso aunque sea un paciente encamado, por ejemplo, los pacientes encamados ya se vuelven más complejos. Los ejercicios de estiramientos los puede realizar un terapeuta o la misma familia. Pero aunque sea, eso cuenta como actividad física. Perfecto, y justamente esa era, le iba a comentar o le iba a preguntar también, el fisioterapista, ¿verdad? Es importante para este tipo de pacientes para que le apoye haciendo los ejercicios indicados para el tipo de persona, ¿verdad? En efecto, así es. Ok, perfecto. Pues bueno, pues vamos llegando ya al final de este episodio en el que hablamos tanto de diabetes como de hipertensión arterial, pues dos compañeros que ya vimos que son muy dañinos si no se controlan, que puede ser de que la hipertensión en algún momento genere diabetes mellitus o viceversa, que la diabetes mellitus pueda llevar a hipertensión. Entonces es muy importante mantener el control. Y doctor, para cerrar, entonces solo quisiera pedirle pues algunos consejos finales, algún comentario final para estos, para todos nuestra audiencia. Como usted bien mencionaba, estamos en época de tener mucha más accesibilidad a comida alta en carbohidratos, alta en gas, en grasas, en azúcares, etcétera. Entonces, ¿qué consejo le daría usted a todos estos pacientes para poder pasar unas fiestas ya de fin de año en donde no tengan complicaciones tanto de niveles de glicemia como niveles de hipertensión arterial? Mi consejo es moderación. Moderación respecto al consumo de los alimentos. Es cierto que van a estar muy ricos los tamales, van a estar muy ricas la piernita de cerdo de la receta de la abuela, pero tenemos que recordar que después de diciembre viene el siguiente mes y en el siguiente mes tienen que estar recuperados los pacientes, ¿verdad? Es muy importante que se moderen respecto al consumo de los alimentos. De preferencia, si les están sirviendo, por ejemplo, bebida carbonatada, pida, por ejemplo, un refresco natural o agua. El agua no es dañina, el agua no aumenta la presión, ni aumenta los niveles de azúcar en el cuerpo. Y sobre todo, mantener la actividad física. Un paciente sedentario tiene mayor tendencia a la complicación. El hecho de estar en silla de ruedas, estar encamado, no es una razón suficiente para decir que el paciente se va a quedar totalmente sedentario. Porque en realidad, como podemos ver, para cada problema siempre hay una solución. Y por lo tanto, siempre se le aconseja al paciente tener moderación con el consumo, no estar consumiendo aquellas grandes cantidades de carbohidratos en esta temporada. Estar comiendo esos sandwichitos, comer los tamales y estar comiendo lo que es esas grandes cantidades de lo que es de refrescos, por ejemplo. Al paciente yo le digo, mis palabras finales, moderación con la dieta porque sería muy incómodo, por ejemplo, llegar a la noche del 24, a la noche de Nochebuena y a fin de año y estarlo pasando en una clínica, por ejemplo, por descompensación de la enfermedad. Así es, muchas gracias, doctor. Y sí, en nuestra práctica, y usted no me lo dejará mentir, estas fechas, las descompensaciones, pues están a la orden del día y estamos teniendo pacientes
A nosotros que en algún momento nos tocó hacer guardia en estos días también, pues llegan y generalmente llegan en la madrugada, ¿verdad? Que es cuando está la descompensación, ¿verdad? Entonces, tratemos, ¿verdad? Todos nuestros pacientes traten, por favor, de moderarse, como dice el doctor, disfruten de las fiestas, disfruten de la comida, pero con moderación, igualmente el alcohol con moderación, los refrescos, como dice el doctor, entonces tratar de evitarlos. El agua, pues al final es vida para nosotros, entonces, ¿por qué no consumirla? Agradecemos entonces al doctor Lenín Mesa desde Honduras que nos acompañó en este episodio del día de hoy. Muchas gracias, doctor, por podernos acompañar y esperamos poderlo tener en una próxima edición también. Muchas gracias por la invitación y espero participar pronto. Y a toda nuestra audiencia también agradecerles, pues no solo haber estado conectado durante esta transmisión, sino que en las transmisiones que llevamos durante el año 2021, este año en donde se inició, pues estos episodios que son enfocados a su salud, en darles a conocer a distintos temas enfocados a la salud, en este caso de la parte cardiovascular y que esperamos que hayan cumplido con sus expectativas y que hayamos llegado pues a sus hogares o en donde ustedes nos estuvieron pues observando y llevarles esta información que sea de importancia para ustedes. Entonces, agradecerles esta conectividad que tuvieron con nosotros, esta interacción que tuvieron con nosotros mediante las preguntas. Yo sé que preguntas pues hay diversas, pero el tiempo no nos permite contestar más. Y entonces invitarlos a que sigan atentos de nuestras redes sociales porque durante el siguiente año pues seguiremos también con este tipo de actividades. Y este pues es nuestro episodio de la parte cardiovascular final del 2021 y agradecemos entonces al programa Conectados de Todo Corazón que pues apoyó a todos estos pacientes que se conectaron. Que tengan pues ustedes una muy buena noche, unas muy buenas fiestas, todo con medida, por favor, y nos vemos en una próxima. Buenas noches a todos. Así es.